Y paso ya a presentaros a mis compañeros que ya están aquí. Esther Vázquez es directora de EV Consultoría Alimentaria. No sé si estoy haciendo mucho ruido. Es directora de EV Consultoría Alimentaria y además también es Interim Manager especializada en empresas e industrias de alimentación. Aurelio Louro es Interim Manager para Nugodata y para Aurea Telecom. Y Beatriz Estevez es la gerente de Aurea Telecom. El Interim Management es una herramienta, me imagino que por la mañana José Luis Portela os habrá hablado ya mucho sobre ello, pero bueno, como a lo mejor hay gente nueva en la sala, vamos a refrescar un poquito lo que es el Interim Management. Es una herramienta pues, que permite incorporar a directivos y directivas con reconocido prestigio y con amplia experiencia y contrastada en puestos de dirección y gestión de forma temporal para ocupar un puesto directivo durante un tiempo concreto, por una remuneración acordada previamente y con unos objetivos y unos fines también estipulados previamente. Estos objetivos pueden ser desde el ocupar un puesto de un directivo de forma temporal o gestionar una crisis, un proceso de cambio, una transformación, poner en marcha un proceso de internacionalización. Situaciones en las que contratar a un directivo de forma permanente pues no es necesario, o situaciones en las que es urgente que un profesional con dilatada experiencia empiece a funcionar y a trabajar desde el minuto 1. O situaciones en las que a lo mejor los problemas generados en la empresa son problemas generados de forma interna y a lo mejor no es lo más conveniente que los propios que han provocado este problema sean los que lo resuelvan. Un Interim Manager además aporta una visión externa, más objetiva y más imparcial de los problemas y de los retos que puede tener la empresa. El momento actual, además, yo creo que es el momento ideal para el Interim Management, porque combina, por un lado, la presencia en el mercado de talento directivo que está accesible y disponible para ser utilizado, y por otro lado, las empresas y organizaciones pues, tienen una serie de retos y de nuevas situaciones para las que a lo mejor no están capacitadas algunas de ellas para hacerles frente. Entonces ahí creo que el interim pues encaja perfectamente. Vamos a empezar haciéndole preguntas a los tres, porque creo que es la forma de que cada uno desde el punto de vista de empresa o de los interim managers que nos cuenten pues, sus experiencias. Os voy a hacer las mismas preguntas a los tres, así yo lo voy a tener más fácil y por otro lado igual probablemente sea más fácil para poder comparar. Y la primera pregunta pues las envío a los interim. Empezamos por ti, Esther. ¿Cómo llegaste al mundo del management y del interim management y desde cuándo eres interim? Pues yo realmente llegué sin saberlo. Yo recuerdo mi primera misión de interim, que fue en el 2006. No existía este concepto, lo que más se asemejaba era el consultor. Y recuerdo perfectamente la reunión con la cúpula de la empresa que estaba interesada, intentándole explicar que no era un consultor al uso. Y después de aclarar todas las dudas y preguntas que tenían, fueron visionarios, me cogieron y fue un éxito. Pero realmente empecé en esto cuando me sentí preparada. Primero sentí que tenía que conocer bien el sector, haber trabajado antes. Un objetivo mío era irme a trabajar fuera, lo conseguí y es cuando empecé. Y empecé a poner las tarjetas Interim Manager en el 2013, cuando nació la Asociación de Interim Management Galicia, España. Muy bien. Bueno, en mi caso fue totalmente fortuito. Yo vi un anuncio en la página del Colegio de Ingenieros de Teleco que pedía pues, un interim manager para liderar un proyecto de un nuevo operador en la provincia de Pontevedra, ¿no? Entonces a mí esto me llamó mucho la atención, la verdad es que no sabía de qué se trataba. ¿Y qué hice? Pues ponerme en contacto a través de su página web con Servitalent, que era la empresa pues, que tenía este anuncio, ¿no? Ellos me explicaron el concepto, me reuní con ellos, me explicaron el concepto, me explicaron el proyecto también, cuál sería la misión. A mí esto la verdad es que me sedujo, hoy he aprendido una palabra nueva, que es la congruencia, y pues encajaba perfectamente pues, en lo que a mí me gustaría hacer, ¿no? Entonces empecé en esta aventura en el año 2016, a principios, y bueno, aquí seguimos. Pues sí. Bea. Pues yo represento a la cuarta generación de una empresa que se dedica a la distribución eléctrica en el polígono, en el concello de Ponte Caldelas, y hace 3 años pues vimos la oportunidad de, aprovechando pues, las líneas de tendido eléctrico, pues aprovechar y también pues tirar ahí manguera de fibra óptica. Y así poder ofrecer al concello de Ponte Caldelas, al polígono del Campiño y la Regosa, pues un servicio de fibra óptica de alta calidad. Y
Y como nosotros siempre nos dedicamos pues a la electricidad y nunca a las telecomunicaciones, pues vimos que teníamos que buscar la fórmula para poder hacer un estudio de viabilidad y desarrollo de este proyecto, del que prácticamente en ese momento no podíamos afrontar. De casualidad, pues fui a una conferencia de Interim Management y ahí conocí, pues vi que podía ser una posibilidad y la oportunidad que nos estábamos planteando, ¿no?, en ese momento, y me puse en contacto pues con Servitalent y ellos pues me trajeron a Aurelio, que es el que se ocupó de todo el desarrollo del proyecto. Muy bien. ¿Qué te aporta? Es decir, ¿qué parte positiva encuentras con el interim management respecto, por ejemplo, a trabajar por cuenta ajena? A mí personalmente me aporta poder dedicarme a lo que me gusta hacer, lo que dice mi ADN, lo dice mi ADN, no lo digo yo, en lo que aparentemente soy buena, lo que dicen mis genes, y me permite hacer las cosas, como te diría yo, no como yo quiero, sino que evitar estar en entornos que seguramente muchos de los que estamos aquí han vivido, han parecido en entornos mediocres, donde está instaurada el hacer siempre lo mismo y de la forma de siempre porque se ha hecho así. Entonces eso es lo que me permite evitar esas situaciones y hacer lo que me gusta. Ajá. ¿Y a ti personalmente, Aurelio? Sí, yo hasta el 2016 pues siempre había trabajado por cuenta ajena, ¿no? Y bueno, yo tuve la fortuna de trabajar en empresas de cierto tamaño que te permitía ir cambiando de actividad, porque cada 4 o 5 años yo creo que hay que cambiar, ¿no? Cuando estás en un puesto de trabajo, pues hay un proceso, ¿no? Y al final acaba siendo lo que se dice competente inconsciente, es decir, haces las cosas de forma competente, pero prácticamente automáticamente, ¿no? Y eso, pues dependiendo del carácter que tengas, pues llega un momento donde pues, te produce cierta frustración, ¿no? Y esto, pues a mí me pareció una oportunidad pues, para tener libertad a la hora de escoger proyectos, la posibilidad de simultanear también, porque es algo muy interesante el poder trabajar en varias cosas a la vez, la posibilidad de conocer pues, otros sectores, ¿no? Establecer pues, relación con personas muy interesantes y enriquecerte pues, desde el punto de vista profesional, echando pues, en tu experiencia proyectos muy, muy interesantes, ¿no? ¿Y a ti, Bea, qué te aportó? ¿Qué te sigue aportando? Yo creo que no son comparables, o sea, no son necesidades fijas. Es decir, que el interim viene a tu empresa, hace el trabajo que tiene que hacer y se va. Como te explicaba, nosotros nos dedicábamos a la electricidad y de repente el mundo de las telecomunicaciones. Entonces necesitas un experto en ese momento que lo sepa todo y que lo ponga en marcha. Y después, por ejemplo, ahora nosotros ya pusimos en marcha el proyecto, ya está desarrollado y ahora pues ahora otro interim management para que lleve el departamento de marketing para vender todo lo que podamos. Que es así como un poco vamos cogiendo pues a base de interims y según las necesidades que tengas en ese momento. Las ventajas es que después se va, es decir, que no tienes los costes laborables ni seguridad social y unos gastos que conlleva a tener un personal fijo. Que van incluidos en la claro, remuneración o que el pactada con proyecto no se interim. desarrolle, no vaya más, entonces ya ahí se acaba, o sea, o hacia adelante o hacia atrás. Esther, ¿qué diferencia encuentras porque a veces se compara lo que es el intermanagement y no una pregunta pues, recurrente, ¿no? La diferencia entre el interim con la consultoría. ¿Qué nos podéis decir? ¿Qué se diferencia la consultoría del intermanagement? Comparando, si hacemos la comparativa, un consultor al uso o tradicional, típicamente su trabajo puede consistir en hacer un diagnóstico de un área determinada, fijándose en ese área, y te puede entregar un plan de acción y ahí se queda. Es inflexible y la empresa tiene que ponerlo en marcha como pueda y con sus medios. Un interim manager va mucho más allá. El diagnóstico es solo la primera parte de todo lo que tendrá que hacer. Y ese diagnóstico lo tiene que hacer teniendo en cuenta la visión global de la empresa, porque tiene que estar alineado con la forma de hacer de la empresa y con los objetivos de la empresa. Luego desarrolla un plan de acción y luego lo ejecuta. Y en medio del camino surgirá, como siempre, imprevistos a los que te tienes que adaptar. Ahí va la flexibilidad también que te puede aportar el interim. Yo creo que esa es la principal diferencia. Pero otra no menos importante es que una relación entre empresa e interim está basada en la confianza sí o sí. En un consultor puede ser inexistente o baja, pero con un interim tiene que ser sí o sí.
Bueno, yo coincido ahí con Esther. Haría una analogía con el mundo de la medicina, ¿no? Imaginaros pues un médico que realiza una auscultación, pues te explora, realiza un diagnóstico y al final tienes que operarte, ¿no? Pues te va a operar otro. En el mundo del interim, pues el cirujano también es el interim, ¿no? O sea, que realiza esa auscultación, exploración y al final ejecuta lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, esa sería para mí la diferencia fundamental. Y también, pues evidentemente, el compromiso con los resultados. El interim, pues lo que ha hecho es definir una serie de acciones a realizar, pero buscando un resultado que va a impactar. Esta mañana se ha hablado mucho en la cuenta de resultados. Entonces, está comprometido con ello porque va a ejecutar ese plan para lograr ese objetivo, ¿no? Sí. Sí, yo por la alta capacidad, su alta capacidad directiva que tienen los interims. Sin interims a lo mejor podríamos haber llegado al mismo resultado, pero sería un alto coste y mucho tiempo para llegar al resultado que hemos llegado en un año nosotros. Y después yo creo que el interim se involucra mucho en la empresa, es parte. El consultor es desde fuera, te hace el trabajo, pero no se empapa. No convive, ¿no? No, sí. Y yo soy por ejemplo, nosotros que somos una empresa familiar, es un factor muy importante y eso, que forme parte del equipo, que sienta la empresa como suya. Muy bien. Hablando de esa integración y de ese sentirse dentro de la empresa y formando parte de ella y para generar esa confianza, ¿cómo habéis vivido vosotros esos procesos de integración en las empresas en las que habéis hecho interim con la dirección y con el resto del personal? Porque al final es también un externo que entra y que va a ocupar una posición y tampoco sabe muy bien si se va a quedar, si se pone en riesgo el puesto de otros directivos a lo mejor de la empresa. Si esa integración con dirección y el resto del personal, Esther, ¿tú cómo lo has vivido? Las integraciones. Yo no he vivido esas integraciones de las grandes empresas que tienen sus procedimientos de acogida de las nuevas personas a las que les dan 2 o 3 meses para aterrizar. No. Normalmente, por la característica de mi trabajo, que está relacionado con cambiar las formas de hacer de las personas para organizar mejor la producción y sus métodos de trabajo, aparte de instaurar buenas prácticas de higiene alimentaria, me sueltan a la arena. Allá voy yo sola. Y en este caso, para mí, entiendo que es la forma más idónea, porque es la más natural. Es como los niños en el parque. Al final los dejas en el parque y acaban jugando unos con otros y te conoces de la forma más natural, porque primero tienes que conocer a la gente, porque voy a impactar mucho en su día a día. Luego, con la dirección, no hablo de una integración con ella, lo que hay es una confianza y luego ya me dejan ir. Y sí que es cierto que los que me presentan más reto son los mandos intermedios. Lo cual comprendo, porque muchas veces pueden ver una amenaza y por eso es muy importante que en la integración se le explique mucho y muy bien a la empresa cuál es nuestra misión para que la gente de dentro no se sienta amenazada y podemos trabajar todos cómodos. Imprescindible. No, también coincido. La comunicación es fundamental. En mi caso, pues en un proceso fue Servitale, ¿no? En el proceso inicial de negociación, ¿no? Con la dirección, en ese momento nos conocemos, debe existir una confianza por parte de la dirección en la persona que va a llevar a cabo ese proyecto. Una vez establecida esa confianza, pues hay que empoderar, o sea, es un directivo y tiene que ejecutar aquello que está previsto realizar y por tanto tiene que poder hacerlo, ¿no? De cara pues, a el resto de mandos intermedios o el resto del personal, lo que tiene que haber también es una comunicación pues, de cuál es el objetivo, cuál es el proyecto. Evidentemente no ha sido mi caso, pero sé que en ocasiones pues, una de las fases es analizar precisamente a las personas que son claves en el negocio y aquellas pues, que pueden ser un impedimento para hacer cambios, ¿no? Cuando hablamos de proyectos de transformación. Y el interim pues, tiene que tomar decisiones respecto a esto, ¿no? y saber con quién puede contar, ¿no? Y además tiene que poder hacerlo. Entonces, en mi caso, pues ha sido muy fácil, porque además en Aurea lo que se ha hecho es contratar gente, o sea que muy sencillo. Sí. Pues nada, un poco lo que dice Aurelio, lo importante es el feeling entre el interim y la propiedad. Entonces, cuando hay feeling, ya la comunicación ya es fluida, ya es fácil, después eso te ayuda a tomar las decisiones, son rápidas en todos los sentidos. Cuando hablamos con Servitalent, tenía muy claro
qué tipo de empresa éramos, lo que queríamos, y entonces también fue muy fácil, ¿no? Cuando pues, nos presentó Aurelio, pues fue como pues, la persona que estábamos buscando y fue todo muy fácil. Y el feeling fue desde el principio también. Entonces eso ayudó mucho también. Muy bien. Pues yo creo que, espero que hayamos acercado un poquito más la figura del intermanagement, esta herramienta de estratégica de dirección, que cada vez está siendo más valorada y más utilizada, y espero que después de este congreso de hoy, que es cada vez más conocida, por lo menos por los asistentes al congreso de hoy. Muchísimas gracias a los tres y muchísimas gracias a todos vosotros. Gracias. Gracias.